¿Cómo les ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, eso me alegra. Estemos contentos, felices de poder llegar a la presencia de Dios para disfrutar un tiempo de regocijo, un tiempo de paz, un tiempo de tranquilidad, un tiempo para dejar que Dios haga la obra en la vida de cada uno de nosotros. Mientras estemos aquí en esta tierra, que podamos entender cuál es el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Y el propósito es que yo aprenda a disfrutar todo lo que Dios tiene preparado para mi vida, todo lo que Dios tiene cuando nosotros dejamos que Dios tome el control absoluto de mi vida. Estábamos viendo el despertar de la iglesia, y el Espíritu Santo es el único que puede despertar una iglesia que está retrocediendo, una iglesia que cada día su compromiso con Dios es nulo, una iglesia que está cada día alejándose de Dios. Y el único que puede despertar la iglesia es el Espíritu Santo de Dios, pero a través de algo que vamos a ver en este mes, que vamos a estar trabajando duro con respecto a que el avivamiento, el despertar de la iglesia es cuando un pueblo ora, cuando una persona, un cristiano, se arrodilla, se quebranta delante de Dios para que las proezas, las maravillas, todo lo que Dios tiene para la vida de cada uno venga a nosotros, y de nosotros ¿a quién? A los que están alrededor nuestro, que muchos sean impactados por eso. Es por eso que es determinante, es importante, es fundamental nuestra vida de oración, para que podamos ver hoy una iglesia que comience a experimentar el último y gran avivamiento. Es por eso que vamos a ver hoy, el Espíritu Santo es el que me enseña a orar. El Espíritu Santo me enseña a orar de acuerdo a lo que Dios tiene para mi vida, de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso hoy hay una indiferencia, hay una frialdad. La iglesia se mueve para un lado y para otro de acuerdo a los vientos, pero el Espíritu Santo es el que nos va a dar a nosotros esa fuerza, sobre todo esa visión, esa inteligencia, para poder ser útiles en las manos de Dios. La iglesia de Cristo está hoy viviendo a tropezones, y es que el alma, la respiración de mi alma es la oración, es la que me permite a mí vivir, respirar una vida espiritual sana, limpia, una vida que vaya creciendo cada día en el conocimiento de Dios. Y la oración es la única esperanza que nosotros tenemos. Volver otra vez a esos tiempos, como en la iglesia primitiva de los apóstoles, que la oración era que la primera prioridad, por encima del trabajo, por encima de los negocios, por encima del descanso, por encima de todo, la oración tiene que ocupar el primer lugar de nosotros. Pero hay una respuesta, hay una esperanza, y nosotros, los hijos de Dios, tenemos la clave para salir de ese letargo, para salir de esa somnolencia que hoy estamos viviendo, para que la iglesia vuelva a revivir y ser una iglesia que impacte al mundo, que impacte a nuestro alrededor, a los que estamos nosotros, primero a nuestra familia,
y después a todos nuestros amigos. Miren que la clave es algo que nosotros lo sabemos de memoria, pero lo sabemos de memoria, pero muy poco lo vivimos, muy poco lo obedecemos. Lo que dice, lo que habla en 2 de Corintios, en 2 de Crónicas, 7:14. Miren dónde está la clave. Si se humillare mi pueblo, si mis rodillas se doblan ante Dios, si yo reconozco mi pobreza espiritual, si yo reconozco que sin la ayuda de Dios yo lo que soy es tropezadero, soy un estorbo, si yo me humillo, si soy humilde, si reconozco que para enfrentar este mundo corrupto, maloliente, un mundo inmoral, yo necesito tener esa fuerza para dejar a un lado la soberbia, el orgullo, la altanería, la autosuficiencia. Si se humillare mi pueblo, si yo reconozco mi pobreza, mi ruina espiritual, si yo me humillo, y mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y llorare. Ahí está. Si uno hace un inventario, a nivel una vez hicieron un inventario y le preguntaron como a 1000 pastores que cuánto tiempo le dedicaba a la oración, y fue realmente lamentable. Imagínense, si un pastor no le dedica tiempo a la oración, entonces ¿quién? Y el promedio fue 15 minutos al día de oración. Y hagámonos la pregunta a nosotros y todos los que están en nuestro Facebook, hay todos los que están en la sintonía: ¿cuánto oro yo al día? Pero orar. Y definitivamente, cuando uno dobla las rodillas, ¿qué está reconociendo? Primero, la humildad que yo necesito de Dios. Y dos, el señorío, que Él es mi dueño, que Dios es mi Padre, que Dios me creó y que Dios me salvó. Y llorar si hay ese anhelo, ese deseo de volver a avivar el fuego en nuestros corazones y buscar en mi rostro, y se convirtiere, si nos volvemos de las tinieblas a la luz, o de la indiferencia, del frío, ¿a dónde? Al fuego del Espíritu Santo, de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Si volvemos otra vez en amistad con Dios, a través de la oración, Dios oirá nuestro clamor. Dios oirá nuestro clamor, nuestro ruego, nuestra súplica. Él oye. Yo oraré desde los cielos, perdonaré sus pecados y traeré bendición. ¿A dónde? A la tierra. Pero mire lo que dice el verso 15. Ahora, en este instante, en este momento, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos. ¿A qué? A la oración en este lugar. En estos momentos estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos para responder. ¿A qué? Al clamor, al quebrantamiento, al gemir de cada uno de nosotros. El avivamiento está a la vuelta y Dios está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Nos enseña Habacuc en el capítulo 3, verso 2. Oh Dios, he oído tu palabra. ¿Y qué dice? Y de mí. Oh Dios, he escuchado tus mandamientos, tus decretos, tus estatutos. ¿Y qué?
y los puse en donde, en mi corazón, con reverencia, con respeto, para obedecer. Oh Dios, he oído tu palabra y temí. Oh Dios, mire el ruego de Habacuc: aviva tu obra. ¿Por qué? Porque el hielo está consumiendo hoy el corazón de la iglesia del Señor, de los cristianos. Es realmente lamentable, es doloroso. Aviva tu obra, que vuelva otra vez a sacarnos de dónde, de esa indiferencia, de esa frialdad, de esa situación donde hemos caído, para que el Señor avive tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer, pero en la ira acuérdate de la misericordia. Es un tiempo para despertarnos, es un tiempo para avivar, es un tiempo ¿para qué? Para que hoy nosotros volvamos otra vez a ser aquellas personas cuando comenzamos en nuestro camino de Dios. Yo ya llevo 38 años, 4 meses en el camino del Señor. Y claro, el tiempo a uno lo va como adormeciendo, sobre todo en avivar el fuego, esa pasión, ese anhelo, ese deseo por la compañía de Dios, por la presencia de Dios. Y hoy muchos, pero muchísimos, estamos con nuestro corazón endurecido, que es decir, porque nos hemos olvidado de lo más importante que tiene nuestra vida, que es la oración. Y es que, como vamos a ver ahorita, para conocer al Espíritu Santo, yo tengo que orar. Sin oración no podemos conocer al Espíritu Santo de Dios. Hoy se seca la rama de la oración. Hoy se seca la rama de la oración en el árbol de la iglesia. Hoy no hay penitentes, no hay gente que se quebrante, que llore, que gime. La maldad, la perversión, todo lo que vemos en la injusticia que hay en este mundo. No hay esas personas que claman como Elías, como Eliseo, como Moisés, que fueron hombres de oración, de una intimidad, de una comunión permanente con Dios. ¿Por qué? Porque eran hombres que adoraban, que estaban en la presencia de Dios. Moisés subió entre 5 y 6 veces a estar 40 días y 40 noches orando. Oye, usted puede imaginar eso. 40 días y 40 noches orando. Por eso Dios lo usó de una manera como sobrenatural, una manera impresionante, como Dios lo usó a este hombre, que nos dejó un listón extremadamente alto. Nosotros tenemos la clave para despertar, para generar un avivamiento que comience ¿en dónde? En nuestra propia vida, nuestro propio corazón. Es por eso que en Moisés se destacan esos grandes tiempos de oración. Cuando hablaba con Dios y bajaba a encontrarse con el pueblo, ¿qué veía? El pueblo, el resplandor, la belleza, la luz. Y Moisés se tenía que poner un velo. La pregunta es: ¿yo resplandezco? ¿Yo tengo esa hermosura de Dios, que cuando yo hablo con Dios soy diferente? Bueno, eso ¿qué lo da? Una vida de estar de rodillas delante de Dios. El cristiano que avanza de rodillas, el cristiano que avanza de rodillas, que sus rodillas se doblan delante de Dios, nunca retrocede, nunca se vuelve a tocar, nunca. ¿Por qué? Porque las rodillas, cuando mis rodillas se doblan ante Dios, es mi seguridad, es mi tranquilidad, es mi paz, de que yo voy por el camino donde que Dios quiere que hoy nosotros volvamos. Es
importante es, la oración traerá el poder del Espíritu Santo. Y el Señor dijo algo ahí en el libro de Mateo. ¿Qué es la iglesia de Dios? ¿Para qué es la iglesia de Dios? Mateo 21, 12, 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban, a los comerciantes, a los traficantes de la palabra de Dios, a aquellos que usan la palabra de Dios como medio de enriquecerse. Y así habían convertido el templo de Jerusalén, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, ¿qué es? Será llamada casa de oración. Pero hoy la oración brilla por su ausencia en la iglesia del Señor. Miren que hoy, ¿qué es lo que encuentra uno en la iglesia? ¿Qué es lo que encuentra? Cosas atractivas, cosas que gustan, que encantan, como el teatro, como un buen cuentachiste, un buen motivador, una cantidad de cosas, el arte, bueno, tantas cosas. También la música, pero la mayoría, la inmensa mayoría de los músicos no le cantan a Dios, le cantan a ellos. Yo he conocido muchísimos, muchos, pero que no le cantan a Dios realmente en el espíritu, sino lo hacen ¿dónde? En la carne. Y por eso, ¿sí? ¿Qué hacen? Cantan, alabamos, cantamos, dicen felices, pero salimos y se nos olvida todo. Se nos olvida todo. ¿Por qué? Porque la ausencia que hay en nuestra vida de oración es impresionante. Es por eso que la oración traerá el poder, y el Señor nos dio un mandato. ¿Cuál es el mandato? Mi casa es casa de oración, para venir a clamar, para venir a estar con Él, para que Dios cambie, transforme, nos renueve, nos convierta, volvamos a Él, para entender que una sola vida tengo. ¿Y cómo la estoy invirtiendo? Una sola vida tengo. ¿Cómo la estoy invirtiendo? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que el Señor quiere. La oración es una bendición grande, es un privilegio, es una oportunidad para poder disfrutar, para poder recibir de Dios todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Es un privilegio sagrado, majestuoso, pero es mandatorio, es imperativo. El Señor nos dijo que teníamos que orar, velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Es mandatorio, ¿sí? Es un deber, que cuando nosotros nos levantemos, que lo primero sea que mis rodillas se doblen, y antes de acostarnos también que nuestras rodillas se doblen delante de Dios, para darle gracias por todo lo que nos ha regalado en este tiempo. Vamos a ver el primer punto del Espíritu Santo y la oración. Para conocer al Espíritu Santo de Dios, yo tengo que orar. Y el que me ayuda a mí a orar, el que me lleva a mí a adorar, que es mucho más, es un nivel mucho más alto, a orar a Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Para conocerlo, yo tengo que orar. Tengo que decirle a Él que me enseñe a adorar al Señor. Juan
14. Del 13 al 15. Miren lo que nos dice. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Y todo lo que pidieres al Padre, todo, habla de todo. Pero después dice algo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. De todo pasa a qué? A algo, ¿verdad? Si pidieres, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Y qué es? Es pedir la llenura del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Y ya habla el verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Ahí está con el Espíritu que me lleva a mí. ¿A qué? A protegerme del engaño, de la mentira, de los usurpadores, de los mentirosos. El Espíritu de la verdad, el que escribió, el autor de la palabra de Dios, que es el dulce Espíritu Santo, Él me llevará a mí ¿a dónde? A la verdad. La verdad, ¿dónde está? En la palabra de Dios, en la Biblia. Si usted quiere saber cómo está usted, mírese en el espejo de la palabra de Dios. Es por eso que yo tengo que orar para poder disfrutar de la presencia de Dios. Mire, no podemos vivir sin el dulce compañerismo del Espíritu Santo de Dios. Sin la ayuda del Espíritu Santo estamos irremediablemente perdidos aquí, totalmente perdidos, sin la ayuda de Él. Y pronto morará mi alma, ¿dónde? En el desierto, en el silencio, en la soledad, en la orfandad, cuando yo no busco al Espíritu Santo de Dios. Y cuando yo no lo conozco, pues es ahí donde tomamos decisiones que más tarde nosotros lo lamentamos. Pero hoy es una oportunidad. ¿Para qué? Como vamos a ver, para que Él nos enseñe a orar conforme a la voluntad de Dios. Y no como el Señor mismo nos dice, y no uséis vanas repeticiones, que pensando que por el palabrería se la oído, sino cuando usted ore ¿qué? Así, y Dios nos enseñó la oración por excelencia, el Padre Nuestro. Pero desafortunadamente le han vuelto ¿qué? Una letanía, una repetida, repitiendo. ¿Qué? Hay una secretaria dice, mire, Padre, ¿usted tiene una relación con Dios como Padre? ¿Usted reconoce que Él es su papá? Que Él es el Padre más grandioso que hay en esta vida, más maravilloso, el más hermoso Padre, que está ¿en dónde? En su habitación en el cielo. Santificado sea tu nombre. Yo santifico el nombre de Dios con mi testimonio, con mi vida, bueno. Y así, el único que puede llevarnos a dar fruto, a que haya nuevos nacimientos espirituales, que mucha gente vuelva bien el corazón a Dios, como el Espíritu Santo hizo con la Virgen María. ¿Qué hizo? Fecundó ¿a quién? Al Señor Jesucristo ahí en su vientre, y dio vida. ¿A quién? Al Señor Jesús ahí, ¿verdad? Cuando Él vino de la eternidad al tiempo, fue el que le colocó ahí en su cuerpo el Espíritu Santo, porque el único que viene de simiente de mujer, ¿quién es? Es el Señor Jesucristo. Pero nosotros, todo el resto, venimos ¿de dónde? De la simiente de hombre. Es por eso que Él nos lleva a nosotros a tener misericordia para que haya nuevos cristianos, nueva gente que sale ¿de dónde? De la esclavitud del demonio a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
Ese es el Espíritu Santo que nos lleva a tener esa hambre y sed y tener compasión por los que todavía no han recibido al Señor en su corazón. El único que puede llevar fruto es el Espíritu Santo en mi vida. ¿Por qué? Porque mire lo que nos habla 2 Corintios 3:6. 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir eso? Yo he conocido muchas personas estudiosos de la Biblia que son brillantes para la Biblia, brillantes, pero ¿cuál es el problema? Que no oran. Conocen la Biblia, pero no conocen al autor de la Biblia, no lo conocen. ¿Por qué? Porque si yo estudio la palabra de Dios sin una vida rica de oración, ¿qué hace? Esa letra trae muerte, muerte, porque no hay revelación, no hay inspiración, no hay una verdad, no la hay. La letra mata, mas el Espíritu que vivifica, y el Espíritu es el que trae el despertar y el avivamiento de esta iglesia que está totalmente dormida y que necesitamos este toque especial de Dios. Segundo punto, la verdad es revelada, la verdad es ungida a través del Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios 12, 12 y 13. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Nosotros no recibimos el Espíritu del mundo, de este mundo cada día más negro, cada día más oscuro, cada día más difícil, sino que recibimos el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que lo conozcamos, para que lo dejemos, para que le cedamos el control absoluto de nuestra vida, que Él señoree de nuestra vida, que Él sea comandante de todo mi ser, de mi espíritu, de mi alma, de mi cuerpo. ¡Qué precioso! ¿Y qué es lo que acontece hoy en la iglesia de Dios a nivel mundial? Que no sabemos qué fue lo que Dios nos dio. Lo tenemos como arrinconado allá, ahí, como en los barrotes de nuestra incredulidad, de nuestra testarudez, de nuestra obstinación, de todo eso, y no lo dejamos actuar en la vida, no lo dejamos. Él nos está diciendo: oiga, pero déjeme actuar, déjeme manejar su vida, déjeme manejarla. Pero nosotros no conocemos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana. Nosotros no enseñamos sabiduría humana. ¿Qué es lo que enseñamos? La sabiduría de Dios, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual. ¿A dónde? A lo espiritual. Qué grandiosa la sabiduría de Dios, la sabiduría del Señor, la sabiduría que nos lleva a nosotros aquí a ser personas de integridad, de honestidad, de ejemplo, de testimonio. Porque yo repito, la gente está cansada de oír a Dios. Es más, la gente no quiere oír a Dios. La gente quiere ver a Dios. ¿A través de quién? De un hombre y una mujer transformada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Dios quiere ver, la gente quiere ver. ¿Y qué es lo que saca hoy corriendo a la gente de las iglesias? Aquellos que eso ya se emocionan y salen felices, contentos, pero llegan a la casa
Y se les olvidó qué bueno que estuvieron haciendo. Y siguen en las mismas cosas que ofenden a quién, a Dios, y ofenden a la esposa, a los hijos. Es por eso que el Espíritu Santo es el que me lleva a vivir a mí una vida de qué, una vida limpia, una vida recta, una vida de respeto, una vida de gratitud a Dios. Y nosotros hablamos, es que la sabiduría que proviene de Dios, enseñando, porque Él me enseña a mí para enseñar a quién, a otros. Es por eso que es el tiempo de volver a Dios, es el tiempo de cederle el control absoluto de nuestra vida al Señor. Dejemos de seguir manejando nuestra vida y creer en Dios como dice la mayoría de la gente, a mi manera. No, creamos en Dios a como Él lo estableció, como está escrito en ¿dónde? En la palabra de Dios. Que nosotros creamos en el Señor de acuerdo, ¿sí? Y que la verdad, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Que la verdad me cambie, que yo cambie, que yo sea diferente, que la gente me vea, que yo soy coherente, que soy consecuente, que lo que hablo lo vivo. ¿Por qué? Porque el espíritu de la verdad está en mí y la verdad es la que me cambia. La verdad es la que me lleva a ¿qué? A reconocer que muchas veces yo fallo, a reconocer que nosotros nos equivocamos, a reconocer lo que hay en ¿dónde? En nuestro corazón. Es por eso que la verdad cambia nuestras vidas. ¿Y a qué nos lleva? A ser sensibles a la voz de Dios y a las verdades espirituales. Que yo sea sensible, que yo las obedezca, que yo las aplique a mi vida. ¿Para qué? Para que esa verdad produzca el fruto y cada día yo vaya a ¿dónde? En una mejora continua, mejorando cada día, ¿sí? Uno nunca llegará a ser perfecto, pero sí vamos en una mejora, mejorando todos los días, acercándonos más ¿a quién? Al Señor. Es por eso que en el libro de Juan, mire lo que nos aconseja. Verso 24. Juan 23, 24. Mas la hora viene, y esta es la hora de la iglesia, de los creyentes, de los cristianos, de los auténticos, no los falsantes, no, los que realmente buscamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos dio la vida eterna, nos salvó, nos cambió, nos reformó. Ahora somos diferentes, vivimos la paz, vivimos la tranquilidad en medio de situaciones que a veces son difíciles. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adorarán al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Esta es la hora, este es el tiempo, este año es el año del compromiso. Pero ¿el compromiso con quién? Con el Espíritu Santo, que Él tome control absoluto de nuestra vida y que Él pueda glorificar, testificar, adorar al Señor a través de nuestra vida. Que nos lleve a adorar a Dios, a adorar al Señor Jesucristo, al Padre. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre está buscando ¿qué? Adoradores. La pregunta es: ¿será que en la iglesia del Señor hoy habrá adoradores? Responda a la pregunta. ¿Habrá adoradores? Muy contaditos, con los dedos de la mano y sobre los dedos. ¿Por qué? Porque la oración es poder, es dinamita que cambia. Por eso es que nosotros comandamos.
desnutridos espiritualmente, porque nuestra vida de oración, ¿cómo es? Escasa. Es escasa nuestra vida de oración. Y por eso estamos ¿qué? Gastando la única vida que tenemos. Solamente una vida tenemos. ¿Cómo la está invirtiendo? ¿Cómo la está invirtiendo? Yo me acuerdo que cuando mi primer manager me enseñó muchas cosas y me invitó a estudiar la Biblia, yo le dije, no, yo voy a hacer una maestría, yo voy a estudiar. Y él me dijo, oiga Hugo, ¿usted cuántos años tiene? Yo le dije, yo tengo 31 años. Me dijo, ¿cuántos son los años de la vida del hombre? Yo le dije, en ese momento 60. Yo, bueno, yo lo llevo a 70, como dice la Biblia. Usted ya perdió la mitad de la vida. ¿No cree que es el momento de usted buscar a Dios e invertir para Dios? Y eso me llegó a mí. ¿Me llegó a dónde? Me llegó a lo profundo de mi corazón. Y yo me acuerdo que le dije, bueno, entonces que Dios me ponga todas las trabas para que no me salga lo de la universidad. Y no me salió. Me dijo, bueno, listo. Y comencé a prepararme. Y cuando yo estudié, porque estudiaba con pasión, con ánimo, porque tenía hambre y sed de Dios, de conocerlo, de disfrutar. El deleite más grande es disfrutar a Dios. Como lo hacía Moisés, como lo hacía Daniel, como lo hacía todos esos grandes hombres. Pero cuando yo vi una materia que llama Doctrina de la Salvación, 15 capítulos, naturaleza caída del hombre, pecado, requisito cualitativo del Redentor, expiación, propiciación, redención, santificación, justificación, bueno, reconciliación, ¿cómo es? Regeneración. ¿Cómo era en el Antiguo Testamento para uno ser salvo? Era a través de los sacrificios. Por eso era importante que el sumo sacerdote era el único que podía ofrecer el sacrificio. Y cuando uno la embarraba, ¿qué dice? Cuando lo veían a uno con un buey grande, con un buey grande, ¿sabes qué bueno que haría este man que lleva esto? ¿Sí? Porque a veces eso no le llevaban unos conejitos o unas cabras o unos ovejitas. Pero cuando usted le lleva ese carnero grande, y usted ve que sabe lo que hizo, imagínese. Es por eso que hoy el Señor nos llama. Esta es una oportunidad excelente que Dios está buscando, hombres y mujeres que se quebranten delante de Dios, que se arrodillen delante de Dios, que mis rodillas, porque cuando mis rodillas se doblan ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ante nuestro Señor Jesucristo, nunca se doblará ante quién, ni ante las circunstancias, ni ante ningún hombre. Yo le doy gracias a Dios que desde que yo conozco al Señor, nunca me he tenido que doblar ni ante las circunstancias, ni ante ningún hombre. ¿Por qué? Porque cuando uno busca a Dios con intensidad, con amor, con pasión, el Señor siempre será mi fortaleza y será mi escudo y mi salvación. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y de verdad es necesario que le adoremos. Pero para adorar, primero tengo yo que aprender a orar. Y adorar es claro, es un nivel mucho más alto que la oración. La oración es la que me lleva a mí, ¿a dónde? A adorar al Señor. Y el Espíritu Santo es el que yo necesito, porque Él inicia, ¿cuándo? Cuando recibimos al Señor Jesucristo, llegó a morar en nuestro corazón. Y Él comienza y termina toda renovación, todo cambio espiritual en mi vida. Él lo inicia y lo termina. Y tercer punto, nos ayuda a orar conforme a la voluntad de Dios.
nos ayuda a orar conforme a la voluntad de Dios. Libro de Romanos, capítulo 8, un versículo también más trinado que quién sabe quién, pero que poco lo entendemos, o más bien poco lo obedecemos. Miren lo que dice primero en el 22, 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Imaginen, la misma creación, el mismo universo, esta tierra que el Señor creó, gime. Y hoy todos los científicos hablan de qué? Del calentamiento global. Que estamos destruyendo lo que Dios, la belleza que Dios hizo. Y la creación gime. Aún está con dolores de parto. Miren que nosotros éramos una potencia hídrica hace 40 años. ¿Cuántos ríos se estimaban teníamos los colombianos? 16,000 ríos. Les quiero decir que hoy no tenemos ni la mitad. ¿Por qué? Porque hemos dañado la creación de Dios. ¿Y qué es lo que está esperando Dios? Lo que dice en el 23. Y no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nosotros, tanto la creación como nosotros, gemimos. Pero la pregunta es, ¿será que gemimos? Como una paloma lastimera que gime, que es un lamento de allá desde lo profundo del corazón. ¿No? Ya todos nos parece normal, aquí hacen todo lo que hacen, y la barbaridad que hizo venir por ahí hace como 15 días de hacer con esa niña lo que hizo. Para nosotros es normal. Para nosotros es normal todo eso. Lo anormal. Nosotros gemimos para que el dulce Espíritu Santo haga la obra antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el compromiso a partir de hoy. Que nosotros gimamos, como nos dice ahí, ¿sí? El Espíritu Santo ora conmigo y llora por mí. Ora con y llora por mí. Ora por mí, para que Dios me responda, para que hoy oiga. Él intercede ¿ante quién? Ante el papá, para que el papá Dios pues nos mande todas las bendiciones, todas las cosas que Dios nos dé la salud, que Dios nos dé, bueno, tantas cosas que Dios nos da. Por ahí hoy me mandaron un audio muy bonito, me dio mucha alegría, de un hombre de Dios, pero un hombre de Dios que le dio un cáncer, pero fuertísimo, cáncer del estómago. Y la cuestión estaba difícil, pero por la infinita misericordia de Dios, que era ese hombre maravilloso, todos esos puntos que tenía desaparecieron. Y ahí está recuperándose. Me dio mucha alegría, porque un hombre de Dios está pasando por esa prueba, pero va saliendo. El Señor lo va a levantar para hacer un avivamiento y un despertar maravilloso. Por eso, Él me ayuda a orar conforme a la voluntad, no mía, sino la de ¿quién? La de Él, para que yo no bote tanta carreta. Señor, bendízcame, Señor, bendízcame, Señor, dame plata, sí, dame plata. Y Señor, yo quiero destruir una vida. Yo nunca he oído a un cristiano: dame discípulos o me muero. Dame discípulos o me muero. Dame gente para ministrar. Dame. Señor, usa mi vida para la salvación de muchos. Le pedimos todo lo material de esta tierra. Lo material.
No le pedimos qué, lo que realmente tiene valor en la eternidad, de ser discípulos de Cristo y formar discípulos de Cristo. Es por eso que él ora para que Dios me responda. Así como la creación y los creyentes gemimos por una restauración, ¿verdad? Unánimes por una restauración definitiva, el Espíritu Santo lo hace por nosotros. Ahora sí, el 26. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es la debilidad más grande de nosotros? El buscar la presencia de Dios, el ir a estar con Él, el tener un momento de deleite, de gozo, dejar que Dios nos ministre, que Él hable, que Él sane, que restaure. La debilidad, ¿dónde está? En que poco nuestras rodillas se doblan delante de Dios. Poco nuestras rodillas se doblan delante de Dios. Y a veces nos doblamos, es cuando estamos pasando una prueba, cuando estamos pasando una dificultad. Ahí sí oramos, pero apenas pasa la dificultad, chao, a ver, Hoy Dios nos está llamando a volvernos en amistad, a orar conforme a la voluntad de Dios. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros como con gemidos, con una pasión, con algo allá de lo profundo de las entrañas, gime porque nosotros entendamos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida mientras estemos aquí en esta tierra, que nosotros entendamos esa verdad. Es por eso que Él también lo hace con gemidos profundos, para que a nosotros nos vaya bien, para que nosotros disfrutemos mientras estemos aquí en esta tierra, aún en los momentos de dificultad, en los momentos de adversidad, en los momentos críticos como una enfermedad como un cáncer, que eso es tremendo, pero bueno, ahí está. ¿Y qué es lo que hace? La misma obra que está haciendo el Señor Jesucristo en el cielo por nosotros. ¿Cuál es la obra que está haciendo el Señor Jesucristo por nosotros? Intercede ante el Padre por nosotros. Y es la obra paralela. Esta obra que hace el Espíritu, que intercede por mí, que gime por mí, es la que el Señor está haciendo en el cielo también por nosotros. Terminemos con el libro de Hebreos 4, al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesucristo, el Hijo de Dios, retengamos nuestra identidad, nuestra profesión y nuestro sentido. Nosotros somos ciudadanos eternos de los cielos. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿qué es lo que hacía el sacerdote? Intercedía por el pueblo ante Dios. Y eso es lo que hace el Señor allá. Intercede. Papito Dios, por favor, ayúdame a este. Ella viene, sáquelo de ahí. Por favor, tiéndale la mano, convéncelo, atráelo con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Ahí está mi Señor intercediendo por nosotros. Igual que el Espíritu Santo aquí en la tierra. Retengamos nuestra identidad, nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Que no tenemos un sumo sacerdote. Él estuvo aquí en la tierra y conoce como hombre que hizo, pues pasó por las circunstancias que nosotros pasamos, por el sufrimiento, por la crueldad que hicieron por él ahí en la cruz. Y él sabe, por eso nos entiende. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza,
pero sin pecado. Es por eso, acerquémonos con tranquilidad, con confianza, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy nosotros tenemos que pedirle ¿a quién? Al Espíritu Santo que nos enseñe a qué, a orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros nos acerquemos siempre ¿a qué? Es a disfrutar, a compartir, a ser ministrados, a que Él nos enseñe. Lo otro, mire, yo he aprendido todo este tiempo. Yo lo único que le pido a Dios, es que me dé un corazón para amarlo toda la vida. No más, esa es mi oración, no más. Yo no necesito, mire, yo nunca le pido a Dios cosas materiales, nunca. Yo nunca le pido. Yo le pido que me dé un corazón que no. Yo ahorita estoy en una lucha, una pelea con el Espíritu Santo. Despierta mi espíritu, porque el primero que tiene que despertar es el pastor, y los pastores somos los que estamos más dormidos. Somos los que estamos más dormidos, con toda seguridad, porque no tenemos tiempo para la oración. ¿Sabe por qué? Porque a veces el tiempo del ministerio nos quita el tiempo más sagrado y más majestuoso, como digo, que es mi intimidad con Dios. ¿En dónde? En oración. Permítame terminar con una historia de una misionera que un día fue a visitar a una familia de escasos recursos, y entonces ella llegó y el papá y el esposo estaban enfermos, estaba ahí en cama. Ella llegó con el anhelo de compartirles la Biblia y de orar por ellos, y cuando el tipo se dio cuenta de eso, dijo: aquí ni ora ni lee la Biblia, aquí. Ella quedó mirándolo y se quedó viendo la necesidad que había ella en la casa, y se fue y trajo una cantidad de comida, de ropa, de lo que estaban necesitando urgentemente. Cuando el tipo Malacungas vio que ella llegó, le dijo: por favor, léame la parábola del samaritano. Entonces ella se dio alegría y le leyó la palabra del samaritano, y el tipo le dijo: es la primera vez que veo un samaritano. Porque aquí han venido pastores, aquí han venido levitas, han venido sacerdotes, y de compasión nada. Pero usted sí es una auténtica samaritana, y eso ¿a qué lo llevó? A quitarse tantos prejuicios que tenía y a poder otra vez vivir la libertad gloriosa a la que Dios nos ha llamado. Qué espectacular, maravilloso. Y bueno, ya que me llegó otro cuento que ya lo había contado aquí, pero vale la pena volver a contar. Que es muy buena esta historia, de un león hambriento que venía así a la pata de un cristiano. Un león hambriento a la pata, y el padre iba corriendo y veía la fauce del león que ya lo pillaba, y le dijo: Señor, por favor, Señor, vuelve a ser león cristiano. Y el tipo iba corriendo, y de pronto vio que ya no estaba ahí respirándole en la nuca, y cuando ya mira, se quedó y estaba el león arrodillado orando. Y el hombre oró: gracias, Señor, usted es muy lindo, está así. Me voy a acercar a ver qué está haciendo el león. Y veía que el león estaba moviendo los labios, sí, claro, intuyó que estaba orando. Y cuando se le acercó, el león le estaba diciendo: Señor, gracias por esta deliciosa comida que me ha mandado. Claro, cuando ya vio que no había peligro, se relajó. Y así nos pasa a nosotros, nos relajamos. Cuando pasa el peligro, volvemos otra vez ¿a dónde? A la misma lucha, a seguir perdiendo la única vida que tenemos. La única vida que tenemos. Es por eso que el único que puede despertarnos
hoy del letargo, para entender que yo soy un extranjero y peregrino, es el poder de la oración. ¿A través de quién? Del dulce Espíritu Santo de Dios. Bueno, vamos a ponernos de pie y démosle gracias por este tiempo. Bendigamos al Señor con todo nuestro corazón. ¿Cómo no darte gracias, amado Consolador, amado Maestro de la Biblia, compañero, abogado, mi socio, mi amigo, dulce, tierno? Perdónanos. Porque te tenemos allá, oh Dios, Espíritu Santo. No dudo de que tú estás en mi corazón, pero te ruego hoy que tú quites todo lo que impide que tú tomes el control absoluto de mi vida. Tú lo conoces. Padre, Espíritu Santo, trapea ese corazón para que tú puedas tomar todo el control de mi vida y yo poder entender que separado de ti yo nada puedo hacer. ¿O sí? Estorbo, tropiezo, mal ejemplo, pésimo testimonio. Espíritu Santo, hoy la iglesia retrocede, la iglesia vacila. Oh Dios, hoy no hay convicciones personales profundas, empuje interno en la iglesia tuya. No hay adoradores en espíritu y en verdad. Y no hay gente que doble las rodillas delante de ti, Señor. Por eso, Espíritu Santo, aviva tu obra en medio de los tiempos. He oído tu palabra. Oh Dios, muchos oyen tu palabra, pero tienen un conocimiento, un logos, pero no tienen revelación, inspiración, iluminación. Y no la vuelven vida, porque la palabra, la verdad, es la que me cambia a mí. Oh Dios, la palabra tuya sin oración es letra quemada. Tu palabra dice, Espíritu Santo, porque el conocimiento permanece, mas el amor edifica. Sí, hay muchos que conocen la Biblia, pero no conocen al autor de la Biblia, al dulce Dios Espíritu Santo, a mi dulce compañero de viaje, de peregrinación, aquel único que me puede ayudar. Y por eso hoy te suplico, te imploro, te ruego, dulce Espíritu Santo, tómame, Espíritu de Dios bendito, porque no quiero seguir perdiendo tiempo. La venida de Cristo está muy cerca y yo sé que antes del rapto, de que tú vengas por nosotros, Espíritu de Dios, va a haber un despertar, así como tú lo hiciste, oh Dios, con el pueblo de Israel en la época de Ageo. 500 años que el pueblo de Israel no escuchaba la voz de Dios, y a través de Ageo, de Zacarías y Malaquías, comenzaron a escuchar y oyeron la voz de Dios. Y cuando yo oigo la voz de Dios, la presencia de Dios viene. Y Dios irá conmigo, yo voy con ustedes, como le dijo al pueblo de Israel.
Cuando el faraón y el pueblo vieron, después de recuperarse de la muerte de los primogénitos, dijeron: ¿cómo dejamos ir a los esclavos? Pensaron en la plata, en el dinero, en la obra de mano gratis que tenían. Y se fueron con todo un ejército preparado, el ejército más preparado de su tiempo, con unos tanques de guerra, unos carros armados tremendos, con un armamento, y un pueblo que acababa de salir de la esclavitud. Sí, había más de 600,000 hombres, pero sin armas, sin preparación, sin nada. Y cuando lo vieron, comenzaron a temblar. ¿Qué tan rápido olvidaron las proezas, las maravillas, los milagros que Dios hizo? Y claro, se llenaron de pánico, de temor, y lloraron. Pero cuando vieron que la cosa estaba difícil, comenzaron a quejarse, a murmurar. ¿Será que no había sepulcros en Egipto que los sacaste aquí? Y otra vez se metieron con Moisés y Aarón. Oiga, que tan pronto nos olvidamos de dónde nos rescató Dios y de dónde nos rescató el dulce Espíritu Santo, que me convenció a mí de pecado, que estaba muerto espiritualmente. Yo me pongo a hacer el inventario de todas las maravillas, de todo lo bueno que tú has sido conmigo, Señor. No alcanzaría el tiempo que me dejara aquí para enumerar todo lo bueno que tú has sido conmigo, Señor. Pero cuando viene la dificultad, cuando viene el problema, entramos en pánico, en temor, en miedo. Y ahí es donde un líder tiene que pararse. Un líder que está de rodillas delante de Dios. No temáis vosotros. Porque los egipcios que habéis visto hoy, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Eso es lo que Dios nos dice hoy. Claro, cuando yo le cedo el control absoluto al dulce Espíritu Santo, cuando yo le digo: tome, Él me enseñará a orar, despertará mi espíritu. Despiértanos, Espíritu Santo de Dios, para un avivamiento. Oh Dios, yo te suplico que ya no andemos más en la carne, ya no andemos más. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová Dios, seguidle. Si el mundo es Dios, pues síganlo. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete, porque si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Espíritu de Dios, ven y glorifica a Cristo a través de nosotros. Testifica del Señor. Que la gloria de Dios llene este lugar. Que la gloria de Dios llene, ven. Así como aconteció cuando Moisés levantó el tabernáculo, que una nube llenó el tabernáculo y la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Y cuando tú llenas, no hay lugar para el pastor, para el líder. No hubo lugar para Moisés ni para Aarón, porque tu gloria es la que llena. Que hoy llene, tu gloria llene hoy nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias. Que tú llenes hoy, Espíritu de Dios, para que haya una revolución, despertar para una obediencia total a ti, para
ser sensibles a una vida rica de oración, para que mis rodillas, un verdadero santo que se arrodilla, avanza y nunca retrocede. Y hoy te pido, papito lindo, hoy te pido de todo mi corazón, de todo lo que tú me has regalado, me has dado, de todo lo bueno que tú eres, papito lindo, te pido una cosa más. Papito, escucha mi oración. Dame un corazón agradecido. No más, no más. Dame un corazón agradecido, papá. Papito, papito hermoso, papito bello, papito tierno, papacito mío, tú eres mío, tú me perteneces a mí, tú eres mío. Gracias, papito, porque tu palabra está corriendo y está siendo glorificada por la unción de tu Espíritu y está produciendo el fruto al rato del día, Señor, en todos los que están en la sintonía de nuestra fe, de esta predicación. Te suplico, dulce Espíritu Santo, que esa dinamita, que ese poder del Espíritu llegue a nuestros corazones, de salud, de vigor, de fuerza, de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de respeto y de temor a ti, oh Dios. Gracias. Enséñanos el arte de la oración, porque tú eres el único que me puede llevar a orar conforme a la voluntad de Dios. Que hoy sea cosa gloriosa la que tú hagas, porque será cosa tremenda la que tú harás para el pueblo que se dispone a orar, adorar en la hermosura de tu santidad. Papito Dios, ahora te pido que abra la ventana de los cielos y tú derrames bendición hasta que sobreabunde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y en la dulce compañía de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, démosle un fuerte aplauso, pero aplausos es que se vayan al cielo. Bueno, todos los que están en la sintonía, aquí en el Ministerio Internacional Pablo, si te gustó esta predicación, comparte con tus familiares y contactos. No se quede con este mensaje, compártalo a los seres queridos. Que Dios me lo bendiga y que tengan un feliz fin de semana.